Sí, muchas gracias, Luis. Como siempre, una extraordinaria presentación. Nos va a ser toda con información muy útil y, en definitiva, se vislumbra un entorno con oportunidades y elementos complejos que tendremos que afrontar. Como bien decía Tom y Toño, continuamos con Juan Rich y Alejandro Saldaña, que nos comentarán sobre el entorno nacional y sus efectos en bolsa y las principales variables económicas en México. Esto con la visión de B por Más. Tanto Juan como Alejandro son parte de nuestro equipo de estudios económicos. Y por favor, Juan, adelante. Muchas gracias, Adolfo, y saludos a todo el auditorio. Muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. Y comenzando, pues 2021, sin duda, pues, fue un año espectacular en términos de rendimientos para nuestros activos de inversión y vimos un mayor crecimiento en activos de riesgo en comparación con algunos de nuestros activos refugio. Y esto fue en un año donde todavía se tuvo muy marcado el impacto de la pandemia y donde el proceso de vacunación se empezó, si bien a principios de año, pues no empezó al mismo tiempo para todos los países. Ahora, las empresas que se encuentran dentro de los mercados de renta variable presentaron mejoras fundamentales donde no solo recuperaron las caídas que tuvieron en el 2020, pero presentaron importantes recuperaciones año contra año y de manera secuencial, mejorando en muchos casos los niveles de utilidad y rentabilidad. Con esto, los mercados de renta variable globales tuvieron un rendimiento del 16.8%, mientras que los mercados desarrollados incrementaron el 20.1%. En Estados Unidos, los principales índices tuvieron un incremento promedio del 22.3% y el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores no se quedó atrás con un rendimiento del 20.9%. Y si bien no todos los países tuvieron rendimientos positivos en sus mercados, en general vimos una recuperación en la mayor parte de los sectores. Tuvimos alzas importantes en los precios de los commodities, en donde los precios del petróleo subieron en promedio 55%, después de un 2020 donde llegaron a ser negativos y cerraron el año con una caída del 21.5%. Esta recuperación se debió en gran parte a los estimados que se tenían de incrementos en la demanda global por la recuperación económica, adicional a algunos conflictos geopolíticos que se tuvieron y de abastecimiento en el año pasado. Con esto cerramos un 2021, un año que presentó una mejora fundamental y dejó algunos descuentos en valuaciones, dando oportunidades de seguir creciendo en el valor de los mercados. Si vamos a la siguiente, por favor. Ahora, aunque cerramos un buen año, comenzamos un turbulento 2022. Seguimos con la inercia de algunos temas que causan incertidumbre a nivel global, donde los efectos de la pandemia se siguen haciendo presentes y el alza de contagios de la nueva variante sí está generando un alto nivel de ausentismo en sectores donde todavía se requiere de un gran número de empleos presenciales. Esto puede seguir impactando la inflación global, presionando la oferta y las cadenas de suministro y logística, y adicional a los altos precios de los commodities. Esto al principio de año pues, generó que los diferentes estimados de política monetaria y la incertidumbre alrededor de estos impactaran los mercados de renta variable durante el mes de enero, causando un alza en volatilidad y una toma de utilidades de aquellas empresas y aquellas acciones o mercados que tenían rendimientos importantes. Y conforme la gente iba migrando activos de riesgo a algunos activos de refugio, seguimos viendo pues, esta presión. Ahora, también hemos visto un incremento en la demanda de activos que tengan alguna protección contra los altos niveles de inflación. Los mercados más impactados fueron aquellos que tienen las mayores valuaciones. Y como podemos ver en la tabla que viene en la presentación, estas se encontraban dentro del Nasdaq, ya que fueron las empresas que se beneficiaron de la pandemia y en donde los inversionistas llegaron a pagar premios más importantes. Mientras que el indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvo más defensivo. Si pasamos a la siguiente lámina, los dejo con Alejandro Saldaña para comentar algunas expectativas en la parte económica. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Rápidamente resumiendo, ¿qué estamos esperando para la economía mexicana después del efecto rebote, ¿no? Para este 2022 y 2023? Pues estamos considerando, punto número uno, pues una normalización económica que va a seguir adelante, no obstante que en el primer trimestre se va a complicar el tema por Omicron. Recordemos que más del 60% de la población mexicana está vacunada y esto puede ayudar a que pues, futuros brotes de los contagios pues tengan un impacto cada vez menor sobre la actividad económica
Otro punto positivo y que ya también mencionó el doctor de la calle, pues es una economía estadounidense creciendo, y esto naturalmente se va a reflejar en las exportaciones mexicanas este año y posiblemente el siguiente año, ¿no? Hay que reconocer también que la economía estadounidense, si bien va a crecer a buen ritmo este año, lo va a hacer a tasas decrecientes en la medida en la que se van pues diluyendo algunos efectos como los apoyos fiscales, este efecto también por la demanda acumulada que se empezó a destrabar en la segunda mitad del año pasado, así como los efectos asociados al incremento de las tasas de interés en aquel país, ¿no? Otro punto que también estamos considerando dentro de nuestros pronósticos económicos, pues es este proceso de reagrupamiento industrial, este nearshoring, que puede beneficiar a México al traer muchos proveedores de la industria norteamericana de regreso que se habían ido a Asia y otras regiones. Además, también, no solamente por el tema de la pandemia, sino para cumplir con las nuevas reglas del Acuerdo Comercial de América del Norte, que son reglas de origen más estrictas que su antecesor, el Telecano. Ahora, tenemos algunos elementos que nos hacen ser un poquito más conservadores en cuanto a los pronósticos de crecimiento para este y el próximo año. Uno de ellos, y es que incluso desde antes de la pandemia, como lo mencionó el doctor de la calle, pues ya veníamos viendo fragilidades en la inversión, ¿no? Entonces esto naturalmente pues limita mucho el potencial de crecimiento de la economía, y en lugar de ser una economía que crezca 2,5% de forma sostenida, pues terminaremos siendo, si no se resuelve esta situación, una economía que crezca menos del 2% en los próximos años. Lo peligroso aquí es caer en una retroalimentación negativa, donde pues hay poca inversión, se generan empleos de baja calidad y además pocos empleos. Esto se refleja en un nivel del gasto relativamente débil, menor producción, y esto pues entramos con ese círculo vicioso, digamos, que se retroalimenta a través de, pues si la economía crece poco, tenemos menos confianza, se invierte menos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante romper ese círculo vicioso para que la economía mexicana pueda crecer de forma sostenida a las tasas que pues, son las más deseables, ¿no? Y pues naturalmente el otro punto que vemos como limitante para este año es la inversión, la inflación. La inflación, como se mencionó también, va a decrecer, pero va a seguir relativamente elevada, y esto va a obligar al Banco de México a seguir elevando las tasas de interés de forma constante a lo largo de este año y el siguiente, y naturalmente pues esto encarece el financiamiento para el consumo y para la inversión. Ahora, para el tipo de cambio estamos esperando que se deprecie. Igual, ¿no? Un factor muy importante es el proceso de normalización monetaria de la Reserva Federal. Esto puede generar presiones en el tipo de cambio, pero pues a diferencia de esos 8 años, hay que reconocer que la Fed hoy ha sido más eficiente para comunicar, ¿no?, a futuros ajustes en su postura, y esto ayuda a que sea un poco más previsible, ¿no? Y esto puede ayudar a que veamos un poco menos de volatilidad en los mercados financieros. Algo que no va a ayudar mucho al peso mexicano es que estamos previendo un déficit comercial mayor para 2022 en relación a 2021, y esto, entre otros elementos, por la recuperación del consumo interno y la inversión interna, pero también por mayores precios del petróleo, ¿no? Actualmente están cerca de $90 por barril, y hay que reconocer que México es un país importador neto de productos petrolíferos, ¿no? Entonces esto puede acrecentar el déficit comercial y poner algo de presión adicional al tipo de cambio. Entonces, con todo ello, esta combinación de factores, creemos que vamos a presentar una depreciación moderada del tipo de cambio, posiblemente no tan agresiva como la de 2013, 2014, pero sí una tendencia, digamos, al alza en esta variable. Entonces, en la siguiente lámina, por favor. Lo que pues traemos para ustedes, y ya poniendo de forma muy concreta, son nuestras expectativas de crecimiento. Como pueden ver, el PIB desacelerándose de forma marcada después del efecto rebote que nos llevó a tener tasas superiores al 5% el año pasado, y pues bueno, una tasa de inflación todavía elevada, todavía arriba de la meta del Banco de México, por lo cual las tasas de interés van a seguir subiendo. Y el tipo de cambio pues ya lo platicamos, depreciándose de forma moderada este y el siguiente año. Y aquí pues vale la pena también apuntar que los riesgos están pues sesgados a la baja para el crecimiento económico y al alza para la inflación, ¿no? Por todo lo que ya se comentó, es probable que la inflación incluso cierre arriba de lo que estamos previendo, y que esto orille al Banco Central a implementar un endurecimiento más agresivo de la política monetaria. Y pues sin más le devuelvo la palabra. Y bueno, ya nada más para terminar y confirmando que el 2022 todavía va a ser un año de crecimiento. Dios, sí, como dice Alex, venimos de un crecimiento importante, entonces vamos a tener un menor crecimiento, pero
a un año de crecimiento y teniendo crecimientos también importantes en Estados Unidos, en China y en otros países alrededor del mundo, vemos algunas oportunidades que se están presentando ahorita en los mercados, ¿no? Los ajustes del mes de enero nos están dando algunos puntos de entrada bastante atractivos y estamos viendo de manera positiva las acciones de valor, aquellas acciones que todavía traen algunos descuentos en sus valuaciones y que puedan mejorar sus resultados, sobre todo que tengan esta capacidad de traspasar el alza de precios y que estén cuidando el tema de márgenes y rentabilidad. Si bien esperamos que el impacto en las cadenas de producción y logística vayan mejorando durante el año, todavía podemos ver un mejor rendimiento en sectores que tengan una baja exposición a esto, sobre todo el primer trimestre del año, donde tengamos todavía pues, el impacto por ausentismo de la variante Omicron. También beneficiamos a las acciones que estén pagando dividendos, ya que tienden a ser más defensivas en un escenario de alta inflación. En la parte local, publicamos para nuestros clientes y para el grupo nuestros estimados para el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. Esperamos que siga manteniendo los niveles de evaluación que ha tenido en la historia y con los resultados de las empresas, pues vamos teniendo un mejor nivel. Estimamos un cierre de 57,900 puntos y también vemos o esperamos que los sectores de energía, materiales, salud e industriales tengan pues, estos trimestres con resultados positivos, mientras que el sector financiero en Estados Unidos y el sector financiero nacional, fuera de la estructura que traen y de la fortaleza que han mostrado, se pueden beneficiar tanto del alza de tasas por parte de los bancos centrales como de un mayor pago de dividendos, lo que puede ayudar todavía a mejorar las valuaciones. Mientras avance el año, esperamos ver una rotación en la estrategia de inversión. Esto conforme vayamos viendo la evolución de los productos internos brutos de los diferentes países, el desarrollo de la inflación y las políticas monetarias. Y como acabamos de escuchar, las posibles menores restricciones en el tema de la pandemia. Para cerrar esta parte, nada más invitarlos a que se acerquen con su asesor para platicar las diferentes herramientas de inversión, ya que va a ser un año muy dinámico y dentro de la Bolsa Mexicana no solo tenemos las empresas más importantes del país, pero también tenemos el Sistema Internacional de Cotizaciones que incluye tanto acciones directas de empresas internacionales como instrumentos de inversión que nos permiten tener una exposición sectorial y estratégica. Con eso terminamos. Agradezco mucho su atención y le regreso la palabra a Adolfo. Muchísimas gracias.